Hola amigos, enraizar algunos esquejes de árboles, por ejemplo mimbreras o chopos, es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando queremos enraizar perales o manzanos? Un esqueje de peral en este caso. Ahí la cosa se complica bastante, pero en este vídeo vamos a ver un método casi 100% efectivo para que cuando queráis enraizar algún trozo de rama o esqueje de peral o manzano lo podamos lograr sin problema ninguno. Así que comenzamos. Aquí tenemos nuestro esqueje para enraizar. Como os vengo diciendo en este canal, tanto para injertar como para esquejes tenemos que fijarnos en los chupones, que son varas buenas de crecimiento, varas rectas potentes. La longitud de nuestro esqueje tiene que ser aquella que contenga 3 o 4 yemas y el grosor como un dedo de nuestra mano. Este esqueje lo corté a últimos de marzo, antes de que brotaran las yemas, y lo puse aquí en este recipiente de media botella de plástico junto con un esqueje de una parra de uva moscatel. Puse una poca de agua en el fondo, eché unos trozos de papel de servilleta de cocina. Os puede valer también papel higiénico o cualquier otro papel, siempre que sea un poco esponjoso, y también un poco de arroz. Y sobre la segunda semana de abril aproximadamente empezaron a brotar las yemas del esqueje de peral, y también brotó un pequeño tallo del esqueje de la parra. De haber sido árboles cuyos esquejes enraizan bien, como por ejemplo la higuera, le hubieran salido a los esquejes unas pequeñas raíces por la parte de abajo, pero ni el esqueje de peral ni el de parra han echado raíces. Eso significa que hemos dado un primer paso, necesario sí, pero no todavía suficiente. Vamos a dar un segundo paso, no menos importante, pero esta vez definitivo. Por lo que tenemos que enterrar esto ya brotado, como seguidamente vamos a ver. Preparamos una cama de arena lavada mezclada con sustrato vegetal o compost, que podemos haber hecho como ya hemos visto en este canal, en proporción de 2/3 de arena y 1/3 de materia vegetal. Muy importante, humedecerla bastante. Hecha la mezcla, hacemos una pequeña roza para meter ahí el esqueje. Tiene que quedar bien en horizontal y unas yemas tienen que quedar boca arriba y otras boca abajo. Las de arriba serán las que echarán el brote y las de abajo serán las que echen raíces. El esqueje tiene que quedar enterrado a 2 o 3 centímetros de profundidad, más no. Y la tierra tiene que quedar suelta. Enterrado nuestro esqueje lo vamos a dejar en el interior al sol, ahí en esa maceta, a ver qué pasa. Y mirad, aquí está el resultado. Sobre la primera semana de mayo ya asoman los primeros brotes. Aquí vemos el brote ya un poco más desarrollado 7 días más tarde. Y aquí lo vemos ya un poco más desarrollado hoy, 21 de mayo. Y como hemos expuesto nuestros esquejes ya brotados a la luz del sol, es conveniente cada 3-4 días regarlos un poquito. Para esto tomamos una botella de estas de plástico y así nos hacemos con un regador casero. Tenemos que ir echando el agua poquito a poco. Humedecemos un poco la tierra, nada más. Y otro tanto hacemos con los esquejes de las parras. Recordad que este es el que habíamos puesto, lo mismo que el del peral, y este otro ya lo había puesto desde días atrás. Entonces, ¿qué significa esto? Este ha aprendido mejor que este. Significa que en los esquejes de las parras nos podemos saltar directamente el paso 1 y enterrarlo como hemos visto. Pero en perales, en los esquejes de perales y manzanos, el paso 1, es decir, la germinación en el agua como hemos visto, es sí o sí obligatoria antes de introducirlos en la tierra. Y nada más, amigos. Espero que el vídeo os haya sido instructivo. De verdad, animaos a hacerlo en vuestra propia casa como yo lo he hecho. Veréis cómo funciona y qué maravillosos resultados vais a obtener si queréis clonar especies de perales y manzanos. Y nos vemos en un próximo vídeo donde seguiremos tocando temas propios de este canal.